El evangelista Mateo encontró la mejor manera de describir el inicio del ministerio de Jesús, usando la metáfora de una luz que brilla en la oscuridad. En Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 25, Jesús se traslada a Galilea. Allí el Señor inicia su ministerio público proclamando: «Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado». Llama a los primeros discípulos a ser pescadores de hombres y enseña en las sinagogas. Realiza sanaciones, atrayendo una enorme cantidad de seguidores. Con estas señales se cumple la profecía de Isaías sobre una gran luz que surgiría en Galilea, anunciando la llegada del reino de Dios, que es la luz en medio de la oscuridad del pecado. El inicio del ministerio de Cristo no pasó desapercibido, sino que atrajo una gran atención, y esto es lo que queda registrado aquí en esta porción del Evangelio. Y podemos dividir este inicio del ministerio de Cristo en tres partes. De los versículos 12 al 17 se nos presenta esta profecía de la luz en medio de las tinieblas o de la oscuridad. De los versículos 18 al 22 se menciona el llamado a los primeros discípulos. Y de los versículos 23 al 25 se describe el inicio del ministerio de Cristo a través de las tres siguientes acciones: enseñando, predicando y sanando. El Evangelio de Mateo se caracteriza por hacer referencias al Antiguo Testamento. Eso porque su público era principalmente judío. Y en la primera porción de los versículos 12 al 17 se indica a los lectores que el ministerio de Cristo en el norte, en la zona de Galilea, ya estaba profetizada desde el Antiguo Testamento. En el versículo 12 se comienza hablando del encarcelamiento de Juan. Y este evento es el que marca el principio, el inicio del ministerio de Cristo. Juan fue encarcelado por Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, aquel que había mandado hacer la matanza de los niños en Mateo capítulo 2. Este era gobernador de la región de Galilea y puso preso a Juan porque había denunciado el pecado que había cometido al tomar como esposa la mujer de su hermano Felipe. Esto nosotros encontramos en Mateo 14, versículo 3 al 5, y leemos así: Herodes había aprehendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel. Lo había hecho por causa de Herodías, la mujer de Felipe su hermano, pues Juan le decía: «No te es lícito tenerla». Herodes quería matarlo, pero tenía miedo porque la gente veía a Juan como un profeta. En el versículo 13 vemos la referencia a la región de Zabulón y Neftalí. ¿Qué son estos nombres raros que nosotros no tenemos idea de qué se tratan? Mateo relaciona la división de las tierras de su día con las del antiguo pueblo de Dios, en donde la tierra de Israel fue dividido de acuerdo a cada una de las tribus, y aquella zona de Galilea fue abarcada por la tribu de Zabulón y Neftalí. Para comprender mejor eso, es bueno observar el siguiente mapa, en donde vemos allí la ubicación de la tribu de Zabulón y Neftalí. Y en los versículos 15 y 16 vemos la cita del profeta Isaías, el capítulo 9, versículos 1 y 2. ¿Y cómo entendemos esta profecía? En los años 734 y 732 a.C., vemos que el rey asirio Tiglat-Pileser lanzó dos campañas contra Israel e incorporó a su imperio grandes extensiones del norte de la tierra prometida, lo que era el reino del norte o el reino de Israel. Esta historia la encontramos en 2 Reyes, capítulo 15, versículo 29. Frente a esta invasión, muchos del pueblo de Dios perdieron la esperanza de la restauración del reino. Y ellos sabían muy bien por qué Dios lo permitió: por causa de su pecado, por causa de su idolatría y de su desobediencia a Dios y sus profetas. Pero el profeta Isaías había profetizado que la luz iluminaría esta región que estaba en oscuridad. Desde Galilea la luz resplandecería. Y en los versículos del 18 al 22, Cristo llama a sus discípulos. En la orilla del lago de Galilea, Jesús encontró a dos hermanos pescadores, Simón, también llamado Pedro, y Andrés. Los haré pescadores de hombres. Y al instante abandonaron sus redes y los siguieron.
Más adelante vio a Santiago y Juan, hermanos, que reparaban redes con su padre Zebedeo en una barca, y al instante dejaron la barca y a su padre para seguirlo. En el versículo 18 se hace la referencia al mar de Galilea, que en realidad era un lago y está a 200 metros bajo el nivel del mar. Y en el versículo 18 vemos que Cristo llama a Pedro y a su hermano Andrés. Esta historia está detallada en Lucas capítulo 5 versículo 11, en donde se menciona que antes de llamarlos, Cristo los bendijo con una pesca milagrosa. Y Pedro tendría un rol preponderante y muy importante dentro del ministerio de Cristo y por sobre todo en la historia de los inicios de la iglesia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Estos dos hermanos eran originarios de un pueblo llamado Betsaida, también a orillas del mar de Galilea. Aquí vemos una dinámica muy común de la Biblia o de las Escrituras. Vemos que Dios se acerca nuevamente a hombres comunes con un llamado especial, así como sucedió con Abraham, con Jacob, con Moisés y con tantas otras personas a lo largo de la historia. Aquí vemos que estos simples pescadores serían llamados a ser pescadores de hombres. En el versículo 21 vemos que Cristo llama a Jacobo, que también es llamado en otras partes como Santiago, y a Juan. Estos dos hermanos, junto con Pedro, formaron el círculo cercano a Jesús. Ellos en diferentes ocasiones y momentos muy especiales acompañaron al Señor. Por ejemplo, como en la transfiguración de Cristo, que lo encontramos en Mateo 17, versículo 1, ellos también acompañaron a Cristo en su agonía en el jardín de Getsemaní antes de que fuera entregado por Judas. Eso lo leemos en Mateo capítulo 26, versículo 37. Según varias fuentes primarias, estos eran oriundos, al igual que Cristo, de la pequeña ciudad de Nazaret. Tanto en el versículo 20 como en el versículo 22 vemos que estos discípulos lo dejaron todo y siguieron a Cristo. Es notable ver aquí el poder de la palabra de Dios, que convierte a estos simples pescadores en discípulos del propio Dios entre los hombres, que ahora los convertiría en pescadores de hombres. Pero a lo largo del Evangelio vamos a ver que no todos respondieron positivamente a la llegada de Cristo y su palabra. Vamos a aprender que la palabra de Dios causa dos reacciones: fe, como en el caso de estos discípulos, o rechazo, como en el caso de los maestros de la ley y los fariseos y tantos otros que rechazaron a Cristo. A estos discípulos, a estos hombres sencillos, el Señor les enseñaría ahora a tirar las redes, pero la red de la palabra de Dios, para atraer estas almas que estaban perdidas a la barca que sería la iglesia. Y esto es fabuloso porque también nosotros fuimos alcanzados por la red de la palabra y pertenecemos ahora a la verdadera iglesia. Y si no estás perteneciendo a ninguna iglesia o si te encuentras alejado, es siempre importante recordar que regreses a casa, a la presencia junto con tu Padre. Y en los versículos 23 al 25 Jesús comenzó su ministerio en Galilea, enseñando, predicando y sanando. Su fama se extendió rápidamente por toda la región y mucha gente de todas partes acudía a él para ser sanada. Observen cómo en el versículo 23 se destacan tres acciones que describe el evangelista Mateo: enseñando, predicando y sanando. Este es un resumen del ministerio de Cristo. Hay un versículo en el Evangelio de Mateo que vuelve a describir el trabajo de nuestro Señor con estas tres mismas acciones. Lo encontramos en Mateo 9:35. Allí dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el Evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia del pueblo. Y en los versículos 24 a 25 vemos allí las regiones a las cuales llegó la fama de Cristo. Abarcó desde la zona de Siria al norte, por toda la región de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y el otro lado del Jordán. Cristo iluminaba con su enseñanza, con la proclamación del arrepentimiento
y el perdón de los pecados, y además alumbraba con la restauración del pueblo, con la restauración a través de la sanación, devolviéndole la vida a aquellos que la habían perdido. Y así es como Cristo sigue alumbrando en la vida de las personas hoy, en el mundo hoy. No solo en Galilea o desde Galilea, sino desde cada rincón del mundo. Él, a través de sus enseñanzas, que son proclamadas por sus discípulos, a través de la predicación del arrepentimiento y del perdón de los pecados, y a través también de las señales de misericordia de su iglesia, es que el Señor llega y actúa en el mundo hoy, un mundo que todavía está hundido en la oscuridad del pecado, pero nuestro Señor está en él para rescatarlo. Dios nos siga bendiciendo con su luz y Dios nos siga usando a nosotros también para iluminar la vida de las personas que están en oscuridad. Espero que este análisis y este estudio haya sido de bendición para tu vida. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta a este video si te gustó. Que Dios te bendiga.